¿Alguna vez has sentido una desconexión profunda, como si existiera un velo invisible entre tú y la paz que tanto anhelas? ¿Has observado a ciertas personas que parecen navegar la vida con una gracia milagrosa, encontrando calma en medio del caos, mientras tu propia barca es sacudida por la tormenta, incluso cuando el mar parece estar en calma? Esta sensación de un anhelo insatisfecho, de una búsqueda espiritual que parece no llegar a ningún puerto, es una experiencia humana universal, un eco en el alma que pide algo más. Si esta búsqueda resuena en tu espíritu y anhelas descubrir los secretos de una vida transformada, te invitamos a seguir nuestro canal, La Morada Celestial, para que juntos exploremos estas sendas de luz y no te pierdas ni una sola de nuestras guías espirituales. Santa Teresa de Jesús, esa imponente figura y doctora de la Iglesia, no fue ajena a este sentimiento. Ella conoció íntimamente la aridez del alma, esa desesperación que nace cuando se busca a Dios con todas las fuerzas, pero solo se encuentra el silencio. Sintió en carne propia el agotamiento de quien eleva sus plegarias, y solo percibe un eco vacío, la frustración de quien ofrece un amor inmenso y no siente la calidez de ser correspondido. En la gélida atmósfera del convento de la Encarnación, en una de tantas madrugadas, Teresa no despertó por un arrebato místico, sino por el peso de una angustia existencial que le oprimía el pecho, dejando su espíritu tan yermo como la tierra sin lluvia. ¿Por qué mis súplicas se sienten como piedras lanzadas contra un muro de bronce?, se preguntaba con el rostro bañado en lágrimas. Sin embargo, en esa misma mañana, estaba a punto de dar con la clave del primer hábito que no solo revolucionaría su existencia, sino que iluminaría el camino de incontables almas a través de los tiempos. Un gesto tan elemental que podría parecer trivial, pero con una potencia capaz de alterar el rumbo de la historia espiritual. Teresa se incorporó de su lecho austero, y en vez de precipitarse a las rutinas y obligaciones que la esperaban, se postró de rodillas ante un modesto crucifijo. No lo hizo para rogar por prodigios ni para mendigar favores, sino para hacer una entrega total, los primerísimos instantes de su conciencia, el alba de su día, al único poder capaz de convertir su páramo interior en un manantial de agua viva. Amado Señor, musitó, este día te pertenece antes de que sea mío, mi alma es tuya. Recibe estos momentos iniciales como una ofrenda pura de mi amor. Este era el primer hábito, la consagración de la mañana, realizada no a través de oraciones complejas, sino con un acto de presencia genuina y total. ¿Cuál es el secreto que distingue a quienes viven rodeados de portentos de aquellos que se limitan a esperarlos? Los primeros comprendieron una ley fundamental: la divinidad no puede transformar un día que no se le ha entregado. Teresa descubrió que al ofrendar los momentos inaugurales de la jornada al Creador, el día entero queda impregnado de una gracia sutil pero poderosa. No es un truco esotérico, sino un principio espiritual inmutable. Aquello que se consagra, se sacraliza y por ende se transforma. Ahora reflexiona, cuando abres los ojos cada día, ¿qué es lo primero que captura tu atención? ¿La luz azul de tu teléfono, la avalancha de preocupaciones, la pesada lista de tareas? ¿O cultivas un instante sagrado, un umbral donde tu alma puede dialogar con su fuente antes de sumergirse en las demandas del mundo? Tras asimilar el inmenso poder de consagrar sus mañanas, Teresa se topó con un adversario mucho más esquivo y persistente: el estruendo de su propia mente. No se refería al bullicio del convento, a las conversaciones de las hermanas o los sonidos del trabajo, sino a esa cacofonía interna que jamás descansa, ese torbellino de miles de pensamientos desordenados, esas voces que siembran la duda, el miedo y la ansiedad. Mi entendimiento es como un molino fuera de control, confesó en una de sus epístolas, incapaz de frenar los pensamientos que van y vienen a su antojo. ¿Te resulta familiar esta batalla? ¿Cuántas veces has intentado sumergirte en la oración solo para que tu mente te arrastre a la lista de la compra, a un conflicto laboral o a una conversación que tienes pendiente? Una tarde, mientras deambulaba por el patio del convento, observó a las otras religiosas corriendo de un lado a otro, perpetuamente ocupadas,
inmersas en un ruido constante. En ese instante, una epifanía la traspasó como un relámpago. Dios nos habla en susurros, pero nosotros vivimos gritando. Fue entonces cuando descubrió el segundo hábito que redefiniría su vida: el recogimiento interior. No se trataba de un aislamiento físico, sino de la creación de un santuario inviolable dentro de su propia alma, una morada interior donde solo ella y la presencia divina tenían acceso. Teresa comenzó a cultivar lo que denominó entrar en el castillo del alma. Cerraba sus ojos, no para dormir, sino para despertar a una realidad más profunda. Respiraba conscientemente, y con cada exhalación, liberaba una preocupación. Con cada inhalación, acogía la presencia de Dios. Aquí estoy, Señor, se repetía en la quietud de su ser, solo para ti. Lo que comenzó como unos pocos minutos robados a la agitación del día, se transformó en su refugio más sagrado. En esa quietud, su objetivo no era perseguir visiones espectaculares ni revelaciones extraordinarias. Buscaba algo mucho más elemental y a la vez más poderoso: la simple y reconfortante compañía de Dios. Los frutos de este recogimiento no tardaron en florecer. Teresa empezó a sentir una paz que no estaba condicionada por las circunstancias externas. Ante los problemas del convento, su espíritu permanecía sereno. Frente a noticias alarmantes, su corazón mantenía la calma. El alma recogida, escribiría más adelante, se convierte en una fortaleza inexpugnable. Las tempestades del exterior no tienen poder para perturbar la paz que reina en su interior. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te sumergiste en el silencio? No un silencio nacido del aburrimiento o del agotamiento, sino un silencio deliberado, buscado por amor. ¿Has sentido alguna vez esa quietud que, lejos de estar vacía, rebosa de una presencia que todo lo llena? A medida que Teresa ahondaba en la práctica del recogimiento, tomó conciencia de un hecho inquietante. No era suficiente con crear silencio. Era crucial aprender a discernir qué presencias habitaban en esa quietud. Una noche, en medio de su oración, percibió con claridad que no todos los pensamientos que cruzaban su mente tenían el mismo origen. Algunos le infundían paz y serenidad, otros en cambio sembraban inquietud y desasosiego. Unos la impulsaban hacia Dios, mientras que otros la apartaban de él de manera sutil. ¿Cómo puedo diferenciar la voz de Dios de aquellas voces que se disfrazan de divinidad?, se preguntó con profunda angustia. Había llegado el momento de descubrir el tercer hábito, la vigilancia interior. Teresa instituyó una práctica que llamó el examen del corazón. Cada noche, sin excepción, antes de entregarse al sueño, se tomaba una pausa sagrada para inspeccionar su jornada interior. No era un ejercicio de autocrítica severa, sino una observación amorosa y consciente. Analizaba qué pensamientos habían gobernado su mente, cuáles la habían elevado hacia lo divino, y cuáles la habían arrastrado hacia abajo. En qué momentos había experimentado la paz y en cuáles la turbación. Era la labor de un jardinero espiritual, que revisa su huerto para distinguir las flores de la maleza. El alma, escribió, debe ser jardinera de sí misma. Este examen nocturno se convirtió en su más valiosa escuela de discernimiento. Aprendió a identificar que los pensamientos inspirados por Dios, aunque a veces exigieran sacrificio, siempre dejaban un rastro de paz duradera. Por el contrario, los pensamientos del adversario, aunque pudieran parecer lógicos o incluso piadosos, invariablemente dejaban el alma agitada, confundida o desanimada. Cuando un pensamiento me deja en paz, aunque me exija un esfuerzo, sé que viene de mi esposo. Cuando me deja turbada, aunque su apariencia sea buena, debo desconfiar. Esta disciplina la transformó en una maestra del discernimiento, capaz de guiar a otras almas a través de las oscuridades más densas. Pero su vigilancia no era meramente pasiva, desarrolló también una vigilancia activa. Durante el transcurso del día, en medio de sus quehaceres, realizaba pequeñas pausas introspectivas para preguntarse: ¿dónde está mi corazón en este preciso instante? ¿Estoy verdaderamente presente en lo que hago o mi mente vaga sin rumbo? Eran como campanadas internas que la reconducían constantemente a la presencia de Dios. Señor, susurraba,
Que no transcurra ni un solo instante sin que yo sea consciente de que estás aquí conmigo. ¿Te has detenido a pensar dónde reside tu corazón mientras trabajas, conversas o caminas? ¿Vives en el ahora? ¿O tu alma es una peregrina errante por un millar de lugares distintos? Teresa había aprendido a consagrar sus albas, a refugiarse en el silencio y a custodiar su corazón, pero aún le aguardaba la prueba más ardua. ¿Qué hacer cuando la respuesta divina parece no llegar? Así sobrevino el tiempo de la gran sequedad, meses y meses en los que sus oraciones se sentían como palabras lanzadas a un cielo implacable. Las lágrimas cesaron, los consuelos espirituales se desvanecieron, y hasta el lenguaje de su alma se agotó. Señor, ¿dónde te has ocultado? Clamaba en la soledad de su celda. ¿Es que me has abandonado? Era la hora de forjar el cuarto hábito, la confianza radical. Una madrugada, mientras la comunidad dormía, Teresa se retiró al huerto del convento. Allí, rodeada por los árboles desnudos del invierno, una inspiración la iluminó. Los árboles no dejan de ser árboles en invierno por carecer de hojas. Sus raíces permanecen vivas, nutriéndose en la oscuridad, aunque los frutos no sean visibles. En ese momento, comprendió que la sequedad espiritual no era sinónimo de abandono divino, sino una forma de entrenamiento del alma. Dios la estaba educando para amar sin esperar recompensas, para confiar sin necesidad de pruebas, para mantenerse fiel más allá de los sentimientos. Así, Teresa desarrolló lo que llamó el acto puro de confianza. Cada vez que la duda o el desaliento llamaban a su puerta, en lugar de luchar contra ellos o buscar consuelos superficiales, simplemente afirmaba interiormente: confío en ti, Señor, aunque no sienta absolutamente nada. Confío en ti, aunque no comprenda nada. Confío en ti, porque eres digno de toda confianza, no porque yo me sienta reconfortada. Era un acto heroico de la voluntad que trascendía por completo el vaivén de las emociones. Su confianza no nacía de un sentimiento, sino de una decisión inquebrantable de confiar. El fruto de esta confianza radical se manifestó de maneras asombrosas. Teresa observó que, al dejar de exigirle señales a Dios, las señales aparecían por sí solas. Cuando cesó en su reclamo de respuestas, las respuestas llegaban con una precisión milimétrica. Al abandonar todo intento de manipulación espiritual, los milagros ocurrían de forma natural, sin ser forzados. El alma que confía sin imponer condiciones, escribió, se convierte en un imán para la gracia divina. ¿Estás esperando sentir para poder confiar, o estás dispuesto a tomar la decisión de confiar para poder sentir? ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que tu confianza ciega es precisamente la llave que Dios está esperando para desatar su poder en tu vida? Mientras Teresa se sumergía en la confianza radical, se enfrentó a una tentación aún más refinada: el deseo de controlar los frutos de su entrega. Tras experimentar ciertos consuelos espirituales, notó que su alma comenzaba a pegarse a ellos, a esperarlos con ansia, a casi exigirlos. ¿Dónde están las dulces lágrimas de ayer?, se preguntaba con inquietud. ¿Por qué la oración de hoy se siente tan árida? Sin percatarse, había caído en la trampa más sutil del camino espiritual: transformar los dones de Dios en ídolos para el corazón. Una tarde, mientras observaba las flores del jardín, una nueva revelación la liberó. Las flores no se aferran a sus pétalos cuando el otoño llega. Se desprenden con una entrega natural para permitir que nuevos brotes surjan. Teresa comprendió que el quinto hábito esencial era el desprendimiento amoroso. No consistía en no desear nada, sino en desear sin aferrarse, en acoger con gratitud y en soltar con generosidad. Señor, rezó esa noche, permíteme amar tus dones, pero ayúdame a amarte a ti, el dador de todos los dones, infinitamente más. Teresa comenzó a practicar lo que llamó la ofrenda de los frutos. Cada gracia que recibía, cada consuelo, cada instante de paz, lo devolvía inmediatamente a Dios como una ofrenda. Esto que me das, Señor, te lo entrego de vuelta, multiplicado en amor. No era un acto de ingratitud, sino de libertad suprema. No era rechazo, sino una purificación del amor. De este modo, su corazón se fue vaciando de todo apego,
incluso de los más sublimes apegos espirituales. Se transformó en un canal puro a través del cual la gracia podía fluir sin encontrar obstáculos. Este desprendimiento la condujo a una hermosa paradoja. Cuanto menos se aferraba a los consuelos, más abundantemente los recibía. Cuanto menos le exigía a Dios, más generoso se mostraba Él. Cuanto más libre estaba su corazón, más intenso y puro era el amor que experimentaba. El alma desprendida, escribió en un momento de éxtasis, vuela hacia Dios como el pájaro vuela hacia su nido. No hay peso que la detenga, porque no hay nada que la arrastre hacia abajo. ¿Te has percatado de que aquello a lo que más te aferras es a menudo lo que más se te escapa? ¿Estarías dispuesto a soltarlo todo, incluso tus experiencias espirituales más queridas, si esa fuera la voluntad divina para tu libertad? Teresa había transitado un largo trecho, consagraba sus mañanas, vivía en recogimiento, vigilaba su corazón, confiaba sin ver y se desprendía de todo, pero le faltaba la prueba definitiva del alma mística, la noche oscura del espíritu. Llegó un tiempo en que no solo desaparecieron los consuelos, sino que la misma percepción de la presencia de Dios se esfumó. Ya no era sequedad, era un vacío absoluto. No era silencio, era un aparente y total abandono. ¿Acaso me has olvidado para siempre?, clamaba en la negrura de su celda. Durante meses, Teresa experimentó lo que llamó el desierto del alma. Cada oración parecía un grito sin respuesta, cada acto de amor, una semilla arrojada a tierra estéril. Las tentaciones más insidiosas asaltaban su mente. ¿Y si todo fue una ilusión? ¿Y si Dios nunca estuvo realmente ahí? Fue en medio de esa oscuridad impenetrable donde descubrió el sexto y más heroico de todos los hábitos, la perseverancia sin recompensas. Consistía en seguir amando cuando el amor parecía no tener retorno, en continuar buscando cuando Dios parecía haberse ocultado definitivamente. Teresa desarrolló entonces la oración desnuda, sin palabras elocuentes, sin sentimientos elevados, sin luces espirituales, únicamente la férrea decisión de permanecer ante Dios, aunque Él pareciera ausente. Aquí estoy, Señor, repetía en la oscuridad, aunque tú no estés, yo permanezco. Aquí te veo, aunque no me veas. Aquí te amo, aunque no me ames. Era el amor en su estado más puro, amar por el simple hecho de amar, no para ser amado. Era la fe en su grado más heroico, creer sin ver, esperar sin sentir, confiar sin recibir. La recompensa por esta fidelidad en el desierto fue infinitamente superior a todo lo que había perdido. Cuando la presencia divina finalmente se manifestó de nuevo, Teresa se encontró completamente transformada. Ya no era la mujer que buscaba consuelos, era una mística que había aprendido a encontrar a Dios incluso en su aparente ausencia. El alma que permanece fiel en la noche oscura, escribió con lágrimas de gratitud, despierta a un amanecer eterno que ya no conocerá ocaso. ¿Has experimentado esa sensación de abandono espiritual? ¿Serías capaz de seguir amando, de seguir buscando, aunque sintieras que nunca más recibirás una respuesta? Teresa había descifrado los 6 hábitos que transfiguran el alma: la consagración matutina, el recogimiento interior, la vigilancia del corazón, la confianza radical, el desprendimiento amoroso y la perseverancia en el desierto. Pero ahora enfrentaba un nuevo desafío: aprender a vivirlos no como prácticas aisladas, sino como una sinfonía perfecta, donde cada hábito se entrelaza y armoniza con los demás. Una mañana, contemplando el amanecer desde su celda, recibió una visión interior que le reveló esta interconexión. Los 6 hábitos eran como los pétalos de una rosa mística. La consagración matutina era el tallo que sostenía la flor. El recogimiento era la raíz que la nutría desde lo profundo. La vigilancia eran las hojas que la protegían. La confianza era el perfume que emanaba. El desprendimiento era el color que la embellecía. Y la perseverancia era la savia que la mantenía viva, incluso en las estaciones más crudas. Comprendió que la clave no era la práctica mecánica, sino vivir cada hábito desde el amor. Cada mañana, al consagrarse, lo hacía como un acto de amor. Cada momento de recogimiento era un encuentro con el amado.
Cada acto de vigilancia era la protección del santuario interior. Cada acto de confianza era un sí incondicional a sus designios. Los frutos de esta vida integrada fueron extraordinarios. Teresa comenzó a vivir en un estado de oración continua. Su existencia entera se convirtió en una oración viviente, una ofrenda constante. El alma que practica estos hábitos con amor, escribió, ya no vive en la tierra, aunque su cuerpo permanezca aquí, vive en el cielo interior que lleva consigo a todas partes. ¿Puedes imaginar una vida donde cada instante sea una oración, cada acción un acto de amor, y cada aliento una comunión con lo divino? Justo cuando creía haber encontrado la fórmula, descubrió que el enemigo del alma usa estrategias más sofisticadas. El perfeccionismo espiritual, la obsesión por hacerlo todo sin fallos, fue el primero. Prefiero un minuto de amor imperfecto que una hora de técnica sin corazón, oró, aprendiendo que Dios no pide perfección, sino amor. Luego vino la comparación espiritual, que la llenaba de desaliento o de orgullo, ambos venenos. Comprendió que cada alma tiene su propio ritmo y su propio camino único hacia Dios. Finalmente, el desaliento ante las caídas. Aprendió que cada tropiezo no era un fracaso, sino una oportunidad para crecer en humildad. ¿Cuál de estos enemigos reconoces en tu propio camino? ¿Estás dispuesto a enfrentarlos con la sabiduría de Teresa? Después de años de fidelidad a estos hábitos, la transformación de Teresa era total. Su sola presencia irradiaba paz y sanación. Los milagros se manifestaban a su alrededor de forma natural, no porque ella los obrara, sino porque se había convertido en un canal puro para la gracia divina. Vivía en un gozo constante, independiente de las circunstancias. Su corazón se había ensanchado tanto que podía ver a Dios en todas las cosas. Barrer el suelo era limpiar el templo, cocinar era preparar alimento para Cristo. No había momentos profanos, pues todos se habían vuelto sagrados. En sus últimos años, a quienes buscaban su secreto, les decía con una sonrisa que irradiaba eternidad: hija mía, no tienes que inventar nada nuevo, los caminos al cielo ya están trazados, solo tienes que caminarlos con amor. Consagra tus mañanas como quien entrega un ramo de flores, vive recogida como quien protege una llama, vigila tu corazón como un tesoro. Confía como quien conoce la fidelidad del amado, suéltate como quien sabe que todo es un don, persevera como quien ama sin condiciones. Esto basta, esto transforma, esto santifica. Su último consejo era una advertencia amorosa, y a la vez, una promesa: no esperes a mañana para comenzar. El alma que posterga el amor, posterga la vida, pero nunca es demasiado tarde. Dios no mira cuándo comenzaste, sino con cuánto amor caminas. Ahora esa misma invitación resuena para ti. A través de los siglos, los 6 hábitos que transformaron a una mujer en doctora de la Iglesia, están a tu alcance, esperando que los hagas vida. Comenzarás hoy mismo, consagrarás tu día al despertar, buscarás el silencio en medio del ruido, vigilarás tu corazón, confiarás sin ver, soltarás el control, perseverarás cuando todo parezca perdido. La eternidad te aguarda. Santa Teresa te muestra el camino. Si sientes que estos hábitos han despertado algo profundo en tu alma, déjanos tu testimonio ahora mismo, en los comentarios escribiendo: Santa Teresa, enséñame a vigilar mi corazón como tú vigilaste el tuyo. Y si esta enseñanza te está transformando, suscríbete al canal, y comparte este vídeo con alguien que necesite encontrar su propio camino interior. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para comenzar su transformación.